Buenas tardes. Continuamos con el cuarto intermedio, en donde hemos venido trabajando a pleno con el reglamento de la comisión. Tratamos el decreto 698 del 2017, hace 15 días tratamos el decreto 746 de 2017 y en el orden del día de hoy, por supuesto, hay algunas posiciones con respecto a lo que es un decreto autónomo, el decreto 794 del 2017, que hay algunas diferencias sustanciales que la comisión también va a poner en consideración. Ya el decreto 698 del 2017 ha tenido exposiciones, ya se ha firmado el dictamen, senador Irrazábal. Ya se ha pasado a la firma de los dictámenes, ni bien tengamos el quórum suficiente, seguirán la firma de los dictámenes y, por supuesto, faltaba empezar el tratamiento con el decreto 746 del 2017. Senador País tiene la palabra. Micrófono, por favor. En verdad, la última reunión tratamos los fundamentos del decreto 746 de 2017. Es un decreto por demás promiscuo, dijimos en ese momento. Se modificaba la ley de ministerios en diversos aspectos y en diversas competencias. Fundamentalmente en materia de educación, en materia de acceso a la información pública, y cuando existen diferentes materias que se están modificando de organismos públicos que están en funcionamiento, esta promiscuidad hace aún más dificultosa que se cumplan los requisitos formales y sustanciales. He aquí porque, ¿cuál era la razón de necesidad y urgencia, de gravedad institucional tal que habilita al Poder Ejecutivo a ejercer funciones prohibidas por la Constitución en el caso de materia de educación? Ni siquiera resultan invocadas. Esto de por sí consagra la invalidez de esta norma. Fíjese usted que el artículo 2 del decreto en cuestión sustituye el artículo 23, 4 del título 5 de la Ley de Ministerios. Y con relación al Ministerio de Educación. Así, en el inciso 4 del mencionado artículo se elimina inexplicablemente el acuerdo con el Consejo Federal de Educación que se encontraba estipulado en el texto anterior. No se fundamenta el motivo de esta eliminación del acuerdo del obrar del Consejo Federal de Educación. En el inciso 5 se elimina la facultad del Ministerio de Educación de entender en los programas nacionales de cooperación técnica y financiera que promueven la calidad y la equidad en el desarrollo de la educación de todo el ámbito del territorio nacional, y además no se le asigna esta potestad a ningún otro organismo, casi queda vaciada. Y un aspecto esencial para nosotros de gravedad institucional, no existiendo razones, ni siquiera razones de necesidad de urgencia y menos fundamentos de índole jurídica, es la confusión. Y estamos hablando de la palabra confusión en términos jurídicos de dos autoridades de aplicación diferentes, de dos leyes diferentes. Una que es esencial para este Congreso y que es el acceso a la información pública, que costó mucho establecer que la autoridad de aplicación inclusive tuviera la competencia institucional y en cada ámbito de los poderes del Estado. Es así que en el ámbito del Poder Ejecutivo, la autoridad de aplicación de esta norma en el ámbito del Poder Ejecutivo, ahora se la mezcla y se la atribuye en conjunto y se la configura como también autoridad de aplicación de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Y esto incluso adquiere mayor gravedad. La autoridad de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene competencia exclusiva en el ámbito del Poder Ejecutivo, tiene en el marco de la Ley de Acceso, de la Ley de Protección de Datos Personales, la 326, invertir los números, tiene competencia en los bancos de datos públicos y privados, aún de los otros poderes, el del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, y los bancos de datos públicos y privados, aún en manos de las autoridades jurisdiccionales provinciales y, por supuesto, de toda la actividad privada, en función de la necesidad de protección de datos personales. Existe una cierta vinculación entre la información pública que administra el Estado, y en este caso la que administra exclusivamente el Poder Ejecutivo y sus entes descentralizados, y la protección de datos personales. Pero esta misma materia también la tenemos la autoridad de aplicación que debe sancionar el Congreso y la autoridad de aplicación que debe sancionar el Poder Judicial de la Nación.
Ahora, cuando exista un conflicto de interés, ¿a quién le van a preguntar la autoridad de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública sobre la protección de datos personales? A la propia autoridad del Poder Ejecutivo. Esta autoridad de aplicación, el Director Nacional de Protección de Datos Personales que funcionaba en la Ley 25.326, que ha venido funcionando en los últimos 15 años con relativa eficiencia, ha hecho un trabajo importante de avanzar en la sistematización y en el control de los bancos de datos, hoy aparece confundida, hoy aparece unificada con la autoridad de aplicación de una nueva ley que es justamente la que tiene la obligación de brindar al administrado el más amplio y legítimo acceso a la información que administra el Poder Ejecutivo y, por supuesto, tiene que preservar la identidad de las personas en todo lo que sea datos sensibles. Y esta vinculación hace que también no exista ni siquiera acreditada razón de necesidad de urgencia y menos aún que exista una adecuada técnica legislativa de protección de los administrados. Nosotros por ello propiciamos directamente la invalidez de esta norma. Vimos que la reunión pasada estuvo la diputada Banfi, que cuando a la hora de fundamentar el proyecto de ley de acceso a la información pública por el bloque del oficialismo, dijo: de acuerdo a los parámetros establecidos, esto dijo en la Cámara de Diputados en aquella oportunidad, establecidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este proyecto propone, el proyecto de ley de acceso a la fuente de información pública, la creación de órganos, en plural, garantes del acceso a la información pública en los poderes del Estado y en los demás sujetos obligados establecidos por esta ley para tutelar el derecho de acceso a la información pública. Dichos órganos deberán ser especializados e independientes, principios fundamentales para velar por la protección y promoción del derecho al acceso a la información pública. Este órgano que el legislador previó, especializado e independiente y que funcione en cada uno de los poderes para corregir errores que incluso hemos tenido con antelación, pues la ley de ética pública, creo que es la 25.188, nunca pudo terminar de implementarse justamente porque el Poder Judicial siempre se resistió a acatar una única autoridad de aplicación de otro poder del Estado. Hoy, a través de un decreto de necesidad de urgencia, sin que esté siquiera fundamentada esta razón de necesidad de urgencia por parte del Poder Ejecutivo, es decir, avanzando sobre potestades del Congreso de la Nación, se ha desnaturalizado una reciente ley que tiene que comenzar a regir en plenitud como garantía de todos los ciudadanos. Por eso vamos a propiciar el rechazo a este DNU. Y para hacer una síntesis, voy a pedir al presidente que si puede haga circular el dictamen. En relación al decreto 794 que está en el temario, yo quiero acotar lo siguiente. En realidad el decreto 794-2017 es un decreto autónomo. Así fue tipificado por el Poder Ejecutivo. En lo personal yo creo que es un decreto delegado, que expresamente ese decreto al crear una persona jurídica nueva, una empresa, una sociedad anónima del Estado, a la cual le asigna potestades que son prácticamente concurrentes y coincidentes con la de habilidad nacional, invoca expresamente el artículo 5 de la Ley 17.520. Esto no es más que justamente invocar una potestad delegada que incluso por imperativo de la Constitución ha quedado derogada a partir del año 2010. Sin perjuicio de lo cual, si esto es un decreto delegado, aunque el Poder Ejecutivo lo haya tipificado como decreto autónomo, yo creo que la Comisión es competente y pido que así, por lo menos para entenderla, que así en principio lo consideren los integrantes de esta comisión y que si lo consideran que tenemos competencia para analizarlo, que por presidencia se requieran mínimamente dos aspectos. Una, que el Poder Ejecutivo remita, el jefe de gabinete remita este decreto para conocimiento expreso de la Comisión, que le pida al Procurador del Tesoro, quien debería haber, y más en una materia como esta de potestad delegada, debería haber dictaminado si emitió algún tipo de dictamen, y si es posible, y así lo autoriza el Pleno, que venga incluso el Ministro de Transporte de la Nación para que nos brinde las explicaciones del caso en función a tan específica, tan especial y tan compleja materia como es la creación de esta nueva persona jurídica que se llama, ¿cómo era? Corredores Viales, ¿no? Sí. Sociedad Anónima. Corredores Viales, Sociedad Anónima. Bueno, estas son las peticiones que formulo, presidente. Gracias, senador País. Senadora Durango.
Ahí le dan un micrófono que funciona. Por favor. Gracias. Hemos estado reunidos con los 4 gremios de Vialidad Nacional que han manifestado su preocupación, su gran preocupación por este tema, por este decreto, y quería manifestarlo acá en la comisión porque están preocupados por el futuro de Vialidad Nacional, vialidad que en todas las provincias, supongo, ha sido una institución respetada, una institución muy valorada, y que ellos están preocupados por varias cosas, pero esencialmente cuál será la vinculación del personal con la nueva sociedad anónima, su planta transitoria, la mayoría de los empleados están en planta transitoria, y según lo que me han informado ellos, dice que tienen 1.184 remanentes de cargos no cubiertos. Y entonces ellos lo que nos están pidiendo es que podamos averiguar exactamente cuál va a ser el futuro, no solamente de la institución, sino y especialmente de los empleados de esta casa, de esta institución. También estaban preocupados porque dice que está a la venta el edificio del distrito número 1 que figuraba como si fuera un baldío, y en realidad es el edificio donde figura el control de obras del distrito número 1, que es de la provincia de Buenos Aires. En síntesis, creo que todos estamos muy preocupados por la situación de Vialidad Nacional, que esta creación de la asociación, ¿cómo es? Corredores Viales, Sociedad Anónima, y la verdad que quería manifestarlo aquí en la comisión bicameral. Así que muchas gracias por dejarme participar. Muchas gracias, senadora. Con quórum suficiente. Ahí ya le doy la palabra, senadora, pero como veníamos de un cuarto intermedio, empezamos con el quórum suficiente, ahora somos nuevos integrantes de la comisión y otros senadores que no son integrantes de la comisión que van a venir a exponer, y tenemos en tratamiento 2 decretos de necesidad y urgencia que veníamos tratando, que es el decreto 698 del 2017, que ya se pasa a la firma del dictamen, como lo hicimos en la primera reunión. Asimismo, el decreto 746 del 2017, que habló el senador País, también se pasa a la firma con el quórum suficiente. Y ahora está la moción del senador País. Vamos a seguir escuchando a los senadores que quieran hacer uso de la palabra, integrantes de la comisión y no, con respecto al decreto 7947 del 2017. 794, discúlpenme, del 2017. Y por supuesto después también leer algunas notas que tienen que ver con los pedidos de los trabajadores que han querido venir a exponer, reafirmando la posición que tiene la senadora. Así que, ¿qué senador quiere hacer uso de la palabra? ¿Qué diputado quiere hacer uso de la palabra? Si lo podemos disponiendo. Sí. Vamos a votar, somos nuevos integrantes de la comisión, el abocamiento al tratamiento del decreto 794 del 2017. ¿Quién esté por la afirmativa? Unánime. Ahora ya en tratamiento del decreto 794 del 2017 tenemos las mociones propuestas por el senador País. Ahora pidió la palabra la senadora Anabel Fernández Agasti y también ya ha venido a brindar la posición la senadora Durango. Después la senadora Fernández Agasti tiene la senadora arquitecta González la palabra. Senadora Fernández Agasti. Gracias, señor presidente. Bueno, mi primera preocupación era la posibilidad de escuchar a los trabajadores. Sabemos que están manifestándose en la puerta del Senado de la Nación. Creo que la mayoría de los senadores y diputados acá hemos tenido reuniones con los 5 gremios que están nucleados en Vialidad Nacional. Es una institución, como todos sabemos, que data de hace 85 años de antigüedad, que ha sido en más de 2 oportunidades, como todos sabemos en su historia, se ha tratado de privatizar, de achicar esta institución, que yo creo que es la más federal de todas, que es la que tiene que ver con nuestros caminos, que es la que tiene que ver con nuestra logística, y por supuesto no puedo dejar de mencionar no solamente la problemática que puede llevar a nuestros ciudadanos y ciudadanas con el tema del pago de peajes, que en muchas provincias, por lo menos en la provincia de Mendoza, hay un solo peaje que se paga,
y por supuesto que las cuestiones logísticas y de costo logístico que son muy importantes para las economías regionales y es algo que estamos discutiendo respecto del costo y la posibilidad de una mayor competitividad de nuestros productos en el mundo. Bueno, por supuesto que esto se vería si este decreto se aprueba o se lleva a cabo, esto sería muy perjudicial para las provincias. Y más allá que creo que es un decreto inconstitucional, creo que tenemos que seguir analizándolo. Como dice el senador País, creo que es un decreto encubierto, es una farsa. Una vez más, el Ejecutivo Nacional intenta, a través de artimañas jurídicas, evadir las funciones de este Congreso Nacional a través de que los decretos de necesidad de urgencia o decretos delegados no lleguen al tratamiento del Congreso de la Nación. Es mucha la preocupación que tenemos. Vialidad Nacional, como dije, es no solamente una institución muy querida, muy federal, sino también muy importante para toda la Argentina. Estamos muy preocupados por lo que puede pasar con los trabajadores de Vialidad Nacional. Sabemos que el decreto establece que quienes traspasen se verán perjudicados por pasar a un régimen laboral de derecho privado, además de que las contrataciones que puedan llegar a hacerse no van a pasar ni por el sistema de contratación pública, ni van a poder ser auditados ni por la SIGEN ni la Auditoría General de la Nación. Bueno, sabemos de una nota también que sacó el ministro de Transporte de la Nación, totalmente mentirosa, donde dice que esta nueva sociedad anónima, Corredores Viales Sociedad Anónima, solamente va a tener por objeto retomar la concesión de la empresa AEXA, donde en ningún lado el articulado del decreto se lo menciona como objeto, sino que todos sabemos que el objeto es el mismo de Vialidad Nacional. No sabemos en qué lugar de la Argentina se van a poder planificar las nuevas rutas o la reconstrucción de rutas nacionales, como se hacía en Vialidad Nacional, porque de eso no habla el decreto. Entonces, bueno, la verdad, presidente, manifestarle nuestra preocupación, pedirle que los trabajadores puedan ser escuchados, que son quienes tienen, además, bueno, como me estuvieron comentando, las otras partes de esta nota también son mentirosas cuando da el ejemplo de la provincia de Córdoba, donde ellos, por lo que me transmitieron a mí, entienden que no ha sido evaluado el proyecto que habla acá de la provincia de Córdoba por ingenieros de Vialidad Nacional, sino que se ha terciarizado también el tema. Entonces, bueno, estamos hablando de una complejidad mucho mayor. Entiendo que quienes nos pueden informar y dar una cabal información de lo que sucedería y lo que está sucediendo en Vialidad Nacional son los trabajadores, en su mayoría de carrera, así que espero que, bueno, podamos escucharlo, como siempre se ha hecho, como es costumbre de esta comisión bicameral, y bueno, estaremos a disposición para cuando usted lo indique y lo convoque, seguir trabajando en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora arquitecta González. Muchísimas gracias. En primer lugar, ratificar absolutamente todo lo que ha dicho el senador País, la senadora Durango y la senadora Sagasti. Simplemente quisiera ahondar un poquito en la historia de la Dirección Nacional de Vialidad, ya que históricamente es y fue una de las instituciones que mayor ocupación territorial han tenido en todo el país. Esto a través de sus destacamentos, a través de sus jefaturas de gabinete y por sobre todas las cosas de sus recursos humanos formados tanto como para gabinete como para territorio. Específicamente quiero aclarar esto, ya que es un recurso humano muy valioso, en el que el Estado ha invertido años para su formación y también para su perfeccionamiento. No es lo mismo un destacamento del norte argentino con el tipo de suelo
al que se tienen que enfrentar que un destacamento del sur o del centro de nuestro país. Por lo tanto, estamos hablando de una de las instituciones más especializadas con las que cuenta y de trayectoria con las que cuenta nuestra República Argentina. Por lo tanto, ratifico lo que han dicho mis compañeros del Senado previamente, el poder escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Diputado Pérez. Senador Lovera. Gracias, presidente. Ratificando y acompañando inclusive todo lo que hemos conversado y todo lo que ha planteado la senadora por la provincia de La Pampa, la senadora Norma Durango, simplemente agregar que esta bicameral tiene las facultades de tratar solamente de DNU y coincidir con todo lo que ya hemos hablado con los distintos diputados y senadores en que este decreto es absolutamente inconstitucional y que es una maniobra para evadir este tipo de bicameral. Yo creo que deberíamos ver cuáles son las herramientas como distintos proyectos de leyes que hay presentados ya tanto en diputados como en senadores pidiendo la derogación total del decreto. Yo creo que me parece que esas serían las facultades, tendríamos que debatirlo, analizarlo en forma urgente y obviamente ratificar cada uno de los dichos, que es lo que todos sentimos y que todos los argentinos sentimos, no solo los legisladores, de qué es lo que significa vialidad nacional para todo el territorio argentino. Así que en base a esto coincido en darle la celeridad, lo que tendríamos que ver cuáles son las herramientas, atento que lo que tenemos es que esta bicameral tiene las facultades solamente de tratar DNU y esto es un decreto simple, obviamente con toda la inconstitucionalidad que cada uno de nosotros lo hemos expresado. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Lovera. Diputada Diana Conti. Quiero hacer mención que del Consejo Directivo de ATE Capital Federal se han presentado Luciano Fernández, Marcial Rojo, María del Carmen Burgos y Pablo Celaschi, que son delegados de Vialidad Nacional, y también del Frente de Gremios Viales, Ana María Graciela Leña y José Raúl Rizo. Por la propuesta que ha hecho el senador Mario País, que votamos por unanimidad, deberíamos fijar una fecha, me deberían hacer llegar los pedidos de informes para que se lo envíe a la Procuración, también solicitar al jefe de gabinete que envíe este decreto, y asimismo también, en el mismo momento que envía el decreto, nosotros deberíamos también citar al ministro de Transporte y darle la palabra, si ustedes están de acuerdo, a los trabajadores que han venido en el día de hoy a querer exponer para que nos den su punto de vista y la comisión se termine de abocar de manera definitiva, como lo votamos por manera unánime en el día de la fecha. Senador País. Rectificación, presidente. Al procurador del Tesoro no tenemos que pedirle ningún pedido de informe. Yo lo que le pedí es, si emitió dictamen en relación al decreto 794, en su caso que nos lo remita. Si no emitió dictamen, no queremos la realización de algo ex post facto, no queremos que ahora se aboque a este tema. Si lo emitió, como correspondería en función de las competencias naturales que le asigna la legislación al procurador del Tesoro, perfecto. Si no lo emitió, que nos diga que no lo emitió. A eso me ¿Puede decir nuevamente cuáles son todas las propuestas, así quedan avaladas por la comisión? Y a partir del momento que queda avalada por la comisión, como presidente de la misma, me pongo a trabajar en consecuencia. La propuesta es que por presidencia se le requiera al jefe de gabinete que nos remita copia del dictamen, atención a que la comisión entiende que estamos en presencia de un decreto delegado. Si lo hace o no, después lo analizaremos, primero. La segunda, al procurador del Tesoro, que nos remita copia del dictamen que hubiere eventualmente hecho para el dictado del decreto 794/2007. En caso de no haberlo hecho, no nos remite nada. La tercera, que se lo convoque al ministro de Transporte de la Nación para que nos dé cuenta en relación, justamente en función de lo analizado por los fundamentos del decreto y lo publicado por los medios y lo dicho por los senadores acá preopinantes, serían 3 propuestas concretas por ahora. Si hay otro más... Y los trabajadores también que nos vengan a exponer una vez que vayamos juntando los antecedentes, que como corresponde al abocamiento. Bueno,
se somete a votación, agregándole, por supuesto, la nota para que se convoque también a los trabajadores el día que vamos a tratar y tengamos las respuestas de cada uno de los organismos que vamos a solicitarle las mismas. ¿Están de acuerdo la comisión? De manera unánime y con quórum suficiente. Y pasando en limpio, porque vi que había muchos que estaban observando, en el día de la fecha se siguió el tratamiento del decreto 698 del 2017 y se terminó de concluir con la firma del dictamen, que se rechaza el dictamen, la firma del rechazo declarando la invalidez del decreto 698 del 2017, que tenía que ver con la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad del Instituto Nacional de las Mujeres. También se trató y se terminó de concluir el tratamiento del decreto 746 del 2017, que modificaba la ley de ministerios y tenía, dentro de la modificación de la ley de ministerios, modificar la ley de acceso a la información pública, y también se declaró la invalidez del mismo, y por supuesto se decidió el abocamiento del tratamiento del decreto 794 del 2017, por considerarlo decreto delegado, me apunta el senador País, y se votó en la comisión con quórum suficiente y con mayoría de 9 integrantes, llevar adelante ciertas herramientas para posteriormente citar al ministro de Transporte y dictaminar sobre el mismo. Senadora, ¿quiere...? Gracias, presidente. Yo no soy miembro de la comisión, pero quiero dejar constancia que con respecto al decreto 746, usted dijo que efectivamente se modificó la ley de ministerios y se le dio atribuciones al ministro de Educación expresamente, por eso que digo que es un decreto con nombre y apellido, para que en la Universidad Nacional de Villa Mercedes, hasta que se normalizara, pudiera el ministro designar un nuevo rector. Entonces, lo que simplemente quiero dejar constancia es que los senadores lo conocen porque lo debatimos en el recinto, pero bueno, quiero dejar constancia acá que la Universidad Nacional de Villa Mercedes estaba en pleno proceso de normalización con los cargos docentes concursados, con los padrones publicados, con el plazo de impugnación de padrones, con fecha de elecciones, y se saca este decreto, se remueve el rector y se suspendió todo el proceso electoral por parte del nuevo rector, que además, aclaro, es una de las personas que en su momento, porque esta es una universidad que la empezamos a debatir en la Cámara de Diputados desde el año 2008, bueno, una de las personas que se oponía terminantemente a la creación de esta universidad es casualmente la que nombraron rector interventor. Hubo una verdadera intervención de la universidad porque tenía las garantías constitucionales por estar en un proceso electoral. Así que quería dejar constancia de esto. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Queda constancia de lo expresado y ese decreto, en el día de la fecha, se terminó el tratamiento y se declaró inválido por la parte de la comisión. Sin más trámites que tratar, se termina la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo el día de la fecha. Muchísimas gracias a todos.